Ahí estamos. Bueno, buenas Ahí está. tardes. En este último Buenas tardes. encuentro sobre el tema del discipulado dentro de la iglesia, ¿m? Viendo las diferentes maneras de expresar el discipulado y las diferentes características, ¿no? En cada espacio o en cada tradición. Eh, Eduardo, gracias por todo esto. Así que hoy tenemos seguramente el discipulado según San Juan, como habías prometido. Bueno, sí, es lo que prometí, de ahí a que me salga bien, más o menos, o algo así, haremos lo que se pueda, Sí, ¿no? por supuesto. Bueno, ¿arranco? ¿O hay que... Ya está. ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? No, 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 yo estoy presente. Ajá. Bueno, a ver, eh, yo quisiera para ubicarlas y ubicarlos, empezar con el Evangelio de Juan. Para empezar, la palabra discípulo en Juan es una palabra, en otros lados también, pero ambigua. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se hace referencia a los discípulos de Moisés. Acuérdense que le preguntan, dicen a Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Mm? También Juan el Bautista tiene discípulos, cosa que ya sabíamos por los sinópticos. Si se acuerdan, en los sinópticos se hace bastante referencia, acuérdense, para que se ubiquen nada más, pero más que nada para ubicarlos en un ambiente histórico-cultural. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Le dicen a Jesús. Los discípulos de Juan van a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o es que hay que esperar a otro? Por eso yo hacía referencia a eso en un acto casi profético. O los discípulos de Juan, que son los que van a buscar el cuerpo cuando Herodes o Herodías decide que la cabeza queda mucho mejor en una bandeja que arriba de los hombros, y entonces, ¿no? Acuérdense que Jesús le dice, perdón, los discípulos le dicen a Jesús, enseñanos a rezar como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, por todas partes sabemos que también Juan tenía discípulos. Es más, probablemente, históricamente, Jesús fuera en un primer momento discípulo de Juan. Pero fuera de eso, en el Evangelio de Juan también van a aparecer otros discípulos que por ahora solo los menciono, pero son discípulos que tienen una fe inadecuada. Son discípulos que nosotros los podríamos llamar, se llaman, el Evangelio los llama discípulos, pero no les tiene el Evangelio una buena apreciación de ellos. No tiene una buena opinión de esos discípulos. O también tenemos discípulos que son discípulos a escondidas por temor a los judíos. ¿Mm? Es decir, la palabra discípulo, lo que yo primero quiero señalar es que la palabra discípulo no es una palabra unívoca, no siempre quiere decir algo positivo, por ejemplo. Ahora, vamos a tratar de ver personajes porque los ayudaría a entender mejor. Para empezar, discípulo de Jesús es el que cree en él. Y les recuerdo que el Evangelio de Juan, a ver, solamente una cuestión. Probablemente el Evangelio de Juan sea el más pobre lingüísticamente en los evangelios. De hecho, generalmente cuando ustedes quieren aprender griego, suelen empezar con Juan, porque es el que tiene menos variantes. Pero Juan, por otro lado, tiene una hondura en algunos temas muy precisas. En otras no. Ya vamos a ver hoy mismo, porque hay algunos que entienden de una manera, otros. Bueno, vamos a verlo. Pero quiero decir, por ejemplo, el Evangelio de Juan nunca usa la palabra fe, pero usa muchísimo el verbo. Es decir, no usa pistis, pero sí usa pisteuo, que sería creer. Casi 100 veces aparece creer
Les recuerdo solamente a modo de ejemplo el texto que vamos a volver a ver. Todo el Evangelio se escribió para que crean y creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, creer es la clave de todo el Evangelio. Los discípulos son los que creen. Y entonces empecemos mirando algún personaje. Por ejemplo, la samaritana. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, tenemos el relato de Jesús que atraviesa Samaria y junto a un pozo se va a quedar ahí mientras los discípulos van a comprar comida y Jesús se queda charlando con una mujer de Samaria que va al pozo a buscar agua en un horario inadecuado, ¿no? Les recuerdo, dice el texto, que era alrededor de la hora sexta, es decir, mediodía. Nadie va a buscar agua al mediodía. Y entonces, acá hay algo interesante, ¿por qué esta mujer va a buscar agua al mediodía? Pero es un tema que no nos interesa, por lo menos por ahora. Lo cierto es que esta mujer se encuentra con Jesús al mediodía, en el pozo. En el diálogo que tiene Jesús con la samaritana, si ustedes recuerdan, empieza el Evangelio diciendo que Jesús le dice, dame de beber, y la mujer arranca con un tiro en los tobillos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy una samaritana? Y Juan, con esa característica, es muy frecuente en Juan poner paréntesis, pone un paréntesis que dice que los judíos no se tratan con los samaritanos. Eso es muy típico en Juan, ¿no? Esos pequeños paréntesis. Jesús, como suele pasar a lo largo de todo el Evangelio, en todos los momentos, Jesús no contesta. El Evangelio de Juan es un Jesús muy raro, porque a Jesús le preguntan qué hora es y te dice mañana será otro día, qué sé yo, cualquier cosa. No tiene nada que ver, nunca contesta lo que le preguntan. Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame beber, le habrías pedido tú y él te habría dado agua viva. Y entonces la mujer que le acaba de decir, judío, ahora le dice, Señor, eh, el pozo es hondo. Ya pasa a tener una actitud normal, de respeto, de diálogo. Señor. La Biblia de Jerusalén pone Señor con mayúscula, lo cual es un poco raro, ¿no? Todavía el Señor acá en este caso, a ver, simplemente les recuerdo para los que no estén enterados que en tiempos bíblicos no existen las minúsculas, todo es mayúscula. ¿Mm? Todos son mayúsculas. Las minúsculas se inventaron más tarde, las minúsculas son como la cursiva, es decir, para escribir más rápido, nada más. ¿Mm? Entonces, la palabra Señor está con mayúscula, pero porque todo está con mayúscula. ¿Mm? Eh, no tenés con qué sacarla. Bien. A lo cual Jesús le contesta, todo el que beba de esta agua, bueno, insisto, volvemos al hecho de que Jesús no contesta, y entonces la mujer, como suele pasar en Juan, entiende mal. También otra de las cosas típicas de Juan es el malentendido, entienden mal. A ver, yo les recuerdo esto para ya ir viendo el tema. Si el Evangelio se escribe para que crean, todo en el Evangelio va a revelar a Jesús. Y entonces, Jesús habla, no le entienden, y entonces el no entender sirve para que Jesús dé un paso más en la autorrevelación. Típico de Juan. En este caso, dame de beber esa agua, así no tengo que venir al pozo, ¿no? Lo cual ya vamos viendo que a la mujer no le entusiasma demasiado ir al pozo, que es el momento en el cual las mujeres se encuentran y se ponen a charlar y a ponerse al día con las noticias. Pero bueno, la mujer además va en un horario inadecuado, como dije. Y entonces Jesús de vuelta, otra cosa rara, anda a buscar a tu marido y vuelve.
A lo cual la mujer le va a decir, como ustedes saben, no tengo marido, y Jesús le revela algo de ella misma. Bien dices que no tienes marido porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, veo que eres un profeta. Chao, dio un paso más. De judío a señor, de señor a profeta. Nuestros padres adoraron este monte. Y de vuelta Jesús sale diciéndole, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Mm? Y entonces la mujer todavía da un paso más, después de que Jesús le sale diciendo que ya llega la hora. Y dice, va a venir el Cristo que nos va a revelar todo. Soy yo el que te está hablando, le dice Jesús. A ver, les recuerdo que los samaritanos no esperan ningún Cristo. Los samaritanos esperan un tajeb, un restaurador, porque si ustedes recuerdan, los samaritanos lo único que aceptan de la escritura es el Pentateuco, la Torá. Y en la Torá no hay expectativa mesiánica. La única expectativa que hay en la Torá es Deuteronomio 18, un profeta semejante a Moisés. A este es a lo que los samaritanos llaman el Tajeb. Entonces, bueno, por lo tanto, que la mujer diga que espera un Cristo, sé que ha de venir el Cristo, ya está dando un paso más todavía, más allá de los samaritanos. Y el Evangelio dice que la mujer, dejando el cántaro, corrió al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? La mujer entonces deja la puerta abierta a que este judío ahora sea el Cristo. La escena cambia porque vuelven los discípulos, etcétera, y los samaritanos salen, ¿eh? Dice muchos versículos más adelante, saltea desde el 31 hasta el 39, creyeron la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho, y los samaritanos le piden que se quede y termina. Nosotros ya no creemos por tus palabras, nosotros hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Ahora, fíjense ustedes que del paso de judío a Salvador del mundo hay un progreso de parte de la fe de la mujer. Por ahora, si quieren, lo llamaremos, para volver más adelante, un itinerario espiritual. En el creer, la mujer pasa, insisto, de judío a señor, de señor a profeta, de profeta a será el Cristo, de ser el Cristo a Salvador del mundo. Evidentemente hay un proceso en la fe de la mujer. No sé si lo van viendo, por favor, cualquier cosa, aúllen o algo así para que yo entienda o no entienda, pero bueno, algo así. ¿Mm? Si seguimos un poco más, en el capítulo 9 tenemos otro texto interesante donde Jesús va a curar un ciego de nacimiento. En el ciego de nacimiento, ustedes lo recuerdan, Jesús está caminando, vio una persona ciega de nacimiento y los discípulos le dicen, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús va a hablar a los discípulos y entonces el texto dice, Jesús escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en la piscina de Siloé, paréntesis de Juan, que quiere decir enviado, cierra paréntesis Juan, él fue, se lavó y volvió viendo. Este es el hecho. Y ahora va a empezar un juicio, que es la clave de esta parte. Un juicio en el cual los vecinos, que son los judíos, empiezan a debatir sobre quién es esta persona, si es realmente el ciego o es otro que se parece, y además cómo fue esto, porque acá acaba de ocurrir algo que está terminantemente prohibido de hacer en sábado, que es hacer barro. En barro no se, perdón, en sábado no se puede hacer barro, porque hacer barro es para la construcción. ¿Mm? Entonces no se puede. Y entonces dice, algunos decían es este, otros dicen es uno que se le parece.
¿cómo se te han abierto los ojos? A lo cual él dice, este hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos, etc. ¿Mm? ¿De dónde está? ¿Dónde está este hombre? No sé. Y entonces los fariseos empiezan el juicio. De paso, quisiera señalar una cosa antes de seguir. Ustedes recordarán que en los otros tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, cuando Jesús es capturado, hay un juicio religioso y después hay un juicio político. Juicio religioso con el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Eres tú el que decir, sos el Cristo, ¿no? Que yo cuánto, soy yo, a pelear al Hijo del Hombre, bla, raja la vestidura, no necesitamos más testigos, y lo llevan a Pilato para que Pilato lo condene. ¿Lo recuerdan? Si ustedes miran, en el Evangelio de Juan no hay juicio religioso, hay juicio político con Pilato, pero no hay un juicio ante las autoridades religiosas. Algunos piensan maliciosamente, como el que les está hablando, que en el Evangelio de Juan todo el juicio religioso es el Evangelio de Juan porque nosotros somos juzgados por nuestra actitud frente a Jesús, creer o no creer. Todo el Evangelio de Juan es eso, un juicio. Y acá tenemos entonces un elemento de este juicio. Testigo, en este caso, el ciego. Vean que Juan va a volver a poner otro paréntesis. Era sábado el día que Jesús hizo barro. El acento, como ven, está puesto en el barro. Versículo 14. Y los fariseos le preguntan, ¿cómo viste? Me puso barro. Como ven, el tema, insisto, está en el barro. Esta persona no viene de Dios porque no guarda el sábado. Pero ¿puede un pecador realizar semejantes signos? Y le preguntaron al ciego, ¿qué es lo que dices del que te ha abierto los ojos? Que es un profeta. Como ven, el hombre Jesús ahora es un profeta. Los judíos no creían, así que llamaron a los padres. Los padres no nos interesan por ahora, va a ser interesante después, pero por ahora no nos interesan. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego. Sabemos que este hombre es un pecador. Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que era ciego y ahora veo. ¿Mm? Acá viene una ironía. Juan es irónico también. Algunos por eso lo queremos mucho a Juan, pero bueno, ¿no? El texto dice así, que le volvieron a preguntar, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Dice, ya se los dije y no me escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren volverse discípulos suyos? Le dice el ciego, a lo cual nosotros somos discípulos de Moisés. Yo se los hice referencia antes, ¿no? Este no sabemos de dónde es. Noten esto porque no sabemos de dónde es. Es una linda ironía, sobre todo porque los judíos habían dicho que del Mesías no se sabe de dónde es, de este sí sabemos. Acá dicen que no saben. Y entonces es extraño. Dios no presta atención a los pecadores, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás se oyó hablar de que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si no viniera de Dios, no podría hacer nada. Como ven ahora, así como la samaritana decía, no será el Cristo, este dice, no viene de Dios, obviamente. Bueno, y entonces lo echaron fuera y Jesús se entera y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? A lo cual su respuesta va a ser, ¿quién es para que crea? Jesús le dice, lo has visto. Otra ironía de Juan, lo has visto, lo estás viendo, ahora ves. Y entonces él le contestó, creo, Señor, y se postró. Es decir, actitud divina, postrarse solo ante Dios. Con lo tanto, del hombre Jesús al postrarse. Como ven de nuevo, otro itinerario espiritual evidente. Hay un paso notable de hombre
profeta, enviado de Dios, Dios. No sé si me van siguiendo o no. Bien. Pero todavía vayamos a un paso más. Ya vamos a ver otros casos de estos. Pero eh, veamos un caso muy interesante que también nos permite alguna ironía por ahí, porque estamos hablando de Juan, por eso ironía, si no jamás, no jamás, que es el caso de Marta, la hermana de Lázaro. El Evangelio nos dice que había un enfermo llamado Lázaro, 11:1. Era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. Acá hay una cosa rara típica de Juan que muestra cómo Juan es un evangelio bastante desordenado. No es la primera vez que lo hace. Va a decir que fulano es el que hizo tal cosa y ese hizo lo va a contar un capítulo más adelante. Vean, María es la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Eso lo sabemos recién en el capítulo 12, ¿no? Esto probablemente Juan es un poco desordenado. Las hermanas enviaron a Jesús a decirle, aquel a quien tú quieres está enfermo. Anoten, pero no para registrarlo demasiado, solamente para que lo tengan en nota, pero de Lázaro es el único varón del cual se nos dice que es amado por Jesús. Si ustedes buscan el discípulo amado, anoten. Dije anoten, no dije que sea, ¿no? ¿Mm? Bueno, ustedes saben que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Bueno, esto lo sabemos. Y Jesús, que amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro, no va. Se queda ahí todavía 2 días más para molestar. Y después decide ir. Pero bueno, lo que me interesa en este caso es que cuando Jesús está llegando, todavía no llega, estaba cerca de, Betania estaba cerca de Jerusalén, unos 15 estadios, muchos judíos habían ido a la casa. Cuando Marta supo que Jesús había venido, le salió al encuentro, María quedó en su casa. Y acá sí, anoten, pero tomando nota. Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que Dios te concederá lo que le pidas. Primero noten que Marta no le dice que haga nada. De la misma manera que la madre de Jesús no le dice nada, no tienen vino. Constata una situación de carencia. Sería algo así como decirle, qué lástima que no estuviste. Si hubieras estado seguro que se curaba. Nada más. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ya lo conocemos todo esto, yo solamente quiero poner los acentos. Resucitará. Sí, Marta, como buena persona de fe farisea, va a decir, sí, ya sé que va a resucitar en la resurrección del último día. No, 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 no. Le dice Jesús, no, 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 no. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree, volvemos al verbo creer, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees? Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir a este mundo. Punto. No me interesa más nada de este texto. Este es muy interesante, pero por ahora quiero detenerme acá. Porque acá en esto que acabamos de escuchar hay muchas cosas. Primera cuestión, yo les decía que en el Evangelio de Juan hay una constante autorrevelación de Jesús y esa autorrevelación de Jesús se manifiesta muchas veces
con el característico yo soy tal cosa. Yo soy la resurrección y la vida, lo acabamos de escuchar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, etcétera. Es decir, ténganlo en cuenta, ante un signo, la palabra signo hay que darle un poco de atención en un rato, la palabra signo, ante un signo, la explicación del signo en el Evangelio de Juan con alguna frecuencia se realiza en la autorrevelación manifestada en el yo soy tal cosa. En este caso, yo soy la resurrección y la vida. Tengan en cuenta que la Biblia de Jerusalén, por motivos que desconozco, en realidad es Boamar del que hizo eso y me parece bastante discutible, omite y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Si ustedes ven la Biblia de Jerusalén, omite y la vida. Yo soy la resurrección, dice nomás. 11:25. No sé si lo ven o no. Los que tengan la Biblia de Jerusalén, claro, ¿no? Eh, Son demasiados los manuscritos que proponen y la vida. Pero bueno, eh, supongamos que no dice la vida, no me interesa porque lo que me interesa en este caso es la resurrección, aunque la palabra vida es parienta. ¿eh? Como ven, hay una relación que Juan presenta entre vida y fe o creer. El que crea vivirá, aunque muera. ¿Está bien o no? Yo quisiera acá hacer un paréntesis o dos paréntesis. Primer paréntesis, en el Evangelio de Juan, como ustedes saben, con mucha frecuencia Jesús se revela por signos. Para empezar, el primero de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Lo recuerdan? Las bodas de Caná. Algo tendremos que decir más adelante. Pero entonces Jesús hace signos. Como ustedes ven, Juan omite la palabra milagro porque la palabra signo le permite mostrar algo que está atrás de lo que estamos viendo. Estamos viendo algo, pero escondido ahí detrás hay algo. La palabra signo es semeia, que es la misma palabra de semilla o de semen. Por lo tanto, estamos hablando de algo que encierra, esconde, guarda dentro algo más, que va, por supuesto, en esa misma línea. Una semilla de trigo esconde una espiga de trigo. ¿Mm? Yo del semen no hablo porque a mí no me dejan, pero otros pueden hablar con más facilidad sobre el tema. Pero es la misma palabra. En este caso concreto, entonces, hay un signo, está escondiendo algo. Ejemplo, en el ciego que recupera la vista, hay un signo de que Jesús es la luz del mundo. Insisto, una autorrevelación de Jesús. La luz del mundo, no la luz del ciego. La luz del ciego es el signo. Lo significado es la luz del mundo. Lo mismo el pan de vida, lo mismo otros más. ¿Por qué señalo esto? Porque acá me parece evidente tener en cuenta que el signo es la resurrección de Lázaro, pero eso no es lo importante. Lo importante es la vida, que es vida eterna que Jesús viene a traer al que cree. Es decir, el beneficiario del signo es el que cree. El, el beneficiario del hecho, sin duda que es Lázaro, está claro. Pregúntenle si no a la familia cuando se alegró cuando lo vio caminando, ¿no? Aunque caminando un poco raro porque estaba todo vendado. Pero, ahora, lo segundo que yo quisiera señalar es
que si ustedes recuerdan, capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 30 y 31, va a decir esto. Muchos otros signos realizó Jesús en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Punto por ahora. Es decir, está claro que en el Evangelio hay una fuente de signos y Juan selecciona algunos que le sirven para el Evangelio, pero hay más. Muchos otros signos realizó. ¿eh? Estos que ahora puse, estos signos que acá puse, han sido escritos para que crean. Ese es el objetivo de todo el Evangelio, para que crean. ¿Para que crean qué? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y creyendo tengan vida en su nombre. Zoe. No es psige, es Zoe. Para que tengan Zoe en su nombre. ¿Por qué me detengo? Ya mismo. Dejo de lado por unos minutos el para que crean. Para el Evangelio de Juan, creer conduce al Zoe, a la Zoe, no a la psige. La psige es la vida humana, la Zoe es la vida divina. Por eso la Zoe es vida eterna. Para que se ubiquen simplemente, en el Evangelio de Juan, la psige es una vida que se puede perder. Por eso no hay amor más grande que arriesgar la vida, psige, por los que se ama. El buen pastor arriesga su vida, psige, por sus ovejas. En cambio, la Zoe no se puede perder porque es vida eterna. No sé si me van siguiendo o estoy complicando mucho. Pero entonces vean que acá el Evangelio lo que está diciendo es que el que cree tiene la vida divina. Y el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice eso, ¿no? Juan 20:31. Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. ¿Me siguieron? Porque eso es lo que dice Marta. Marta dice, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había venido al mundo. Por lo tanto, Marta tiene vida, vida eterna. El que cree en mí tiene vida. Ya está, Marta. Marta es la gran beneficiaria del signo. El hecho, Lázaro. El signo, la autorrevelación, Marta. Entre paréntesis, es interesante que las mismas palabras las dice Pedro y hablan todos de la confesión de fe de Pedro y del primado de Pedro. Marta dice lo mismo y nadie habla de la confesión de fe de Marta y Marta y Marta, nada. Pero del machismo en la iglesia no voy a hablar. Está a la vista. Pero bueno, eh, o en las iglesias, para no ser injusto. Eh, entonces, tenemos esto. El discípulo es el que cree y el que cree tiene vida. En segundo lugar, el discípulo también es el que escucha la palabra. Juan 8:31. Escuchar la palabra es recibir la palabra. Y la palabra no es mía, sino de aquel que me envió. La palabra es ir a Jesús. Acá hay que tener en cuenta, por ahora solo se los menciono por la mitad. Anoten que debo la otra mitad. Y es que en el Evangelio de Juan es clave la cristología del enviado. El enviado en el mundo antiguo es aquel que ante una situación X amerita que alguien, alguna institución, por ejemplo el Sanedrín, lo envía a esta situación. Y entonces lo que esa persona enviada, en hebreo, Sheliach,
para que lo que el Sheliach diga, haga, prohíba, ordene, lo dice, hace, prohíbe u ordena el enviador. Por lo tanto, si Jesús es enviado del Padre y lo dice por todas partes, está claro que lo que Jesús dice, hace, prohíbe u ordena, lo dice, hace, prohíbe u ordena Dios. Por eso mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Mis obras no son mías, sino del Padre que me envió, etcétera. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Mm? Ya vamos a ver después que por eso, perdón, entre paréntesis, hay dos verbos que usan el término enviar en griego, que son apostello y pempo. Pareciera que en Juan no hay diferencia, los usa indistintamente. Parece que los usa indistintamente. Lo cierto es que Jesús es el enviado, es el apóstol del Padre. Si ustedes quieren una teología del apostolado, sepan que en Juan el apóstol es Jesús, no hay otro hasta la Pascua. Una cosa son los apóstoles, como les decía la semana pasada, en Lucas, Hechos, los apóstoles son los 12, pero si ustedes miran Pablo, los apóstoles son todos los que han recibido una aparición del resucitado y la comunican. No soy yo apóstol, no he visto yo al Señor. 1 Corintios 9. Es decir, insisto, en Juan el apóstol es Jesús. ¿Me siguen o no todavía? Ahora, otro término clave en el Evangelio de Juan que tiene que ver con el discipulado es el verbo permanecer. Permanecer, sobre todo, permanecer en. Para entenderlo bien y no alargarnos en muchas cosas, es bueno recurrir al capítulo 15, el capítulo donde habla de la vid y las ramas de la vid, los sarmientos. ¿Por qué? Vean, yo soy la vid verdadera, mi padre el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia al que da fruto para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les dije y empieza. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Ustedes tampoco podrán si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos, como el Padre me amó y yo también los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Como ven, hay una estrecha relación entre permanecer en Jesús y Jesús permanece en nosotros, permanecer en Jesús permanece en el Padre y el Padre permanece en Jesús. Este permanecer, a ver, la imagen que da es una obviedad, una rama necesita estar unida al tronco para poder dar fruto, usando la imagen de la vid. Entre paréntesis, pero esto es un paréntesis juánico característico, es muy típico que muchas cosas que en el Antiguo Testamento se dicen de Israel, en los sinópticos se digan de la iglesia. El ejemplo típico es la vid, acuérdense la parábola de los viñadores homicidas, y en Juan se diga de Jesús. No se dice de la comunidad, sino de Jesús. Pero de un Jesús ante el cual hay que estar unidos, permanecer unido a Él. El que escucha mis palabras permanece en mí.
el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Es decir, hay una estrecha relación de permanencia, de unidad, que permite estar unido al Padre y el Padre en Jesús, nosotros a Jesús, Jesús con nosotros, y que tiene que ver con la escucha de la palabra, y esto tiene que ver con el ser discípulo. ¿Eh? Acuérdense, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Mm? La gloria del Padre es que sean mis discípulos, como el Padre me amó, yo los he amado, permanezcan en mi amor. Entre paréntesis, pero solamente por ahora, entre paréntesis, después vamos a ver otro caso más. Les recuerdo que cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, los judíos le empiezan a cuestionar porque Jesús los está acusando para un juicio venido, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Y dice esto: algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les dice, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Los que dicen que ven y no ven permanecen en el pecado. Es un poquito fuerte, es un poquito fuerte. ¿Mm? Vamos, me van siguiendo, ¿no? Eh, ahora, sigamos con los itinerarios. Un itinerario muy evidente, que el señor rector lo ha destacado más de una vez en otras ocasiones, es el caso de Nicodemo. Si ustedes ven, Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio, y lo que va a decir de Nicodemo es que primero fue a verlo a Jesús de noche. La segunda vez nos va a decir que Nicodemo, cuando lo están juzgando a Jesús, dice, ¿pero qué? ¿Nosotros condenamos a alguien sin haberlo escuchado? ¿Está bien? Y finalmente, Nicodemo es el que prepara todo para ungir a Jesús una vez que está muerto. ¿Mm? Acá nos va a decir algo raro, pero eso no lo dice de Nicodemo, así que habría que ver qué es lo que está queriendo decir el Evangelio. Pero dice, si ustedes recuerdan, José de Arimatea, discípulo de Jesús, pero en secreto por temor a los judíos, pidió autorización para retirar el cuerpo. Fue también Nicodemo, el que anteriormente había ido a verlo de noche, con una mezcla de mirra, halo y unos 100 libras, tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron con lienzo, los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar, etc. Estoy leyendo, perdón, 19, 28, perdón, 38 al 40. Los otros dos textos están en Nicodemo, perdón, 3:1 y en 7:50. Como ven, hay un paso de Nicodemo de ser uno que va a preguntarle a Jesús y va de noche, y Nicodemo va de la noche a la luz, que es todo lo contrario de Judas, que está con Jesús, que es la luz del mundo, pero cuando Judas come el pan y entró Satanás en Judas, salió y era de noche. Judas sale de la luz a la noche, Nicodemo va de la noche a la luz, obviamente. No sé si lo ven esto más o menos. Como ven, Judas sería en este caso un anti-itinerario o un anti-Nicodemo, como quieran. ¿Mm? Me van siguiendo, ¿no? Otro ejemplo interesante de itinerario
es el de una mujer que lamentablemente ha tenido mala fama en muchos momentos de la historia de la iglesia y gracias a Dios se ha ido empezando a recuperar, aunque nunca falta alguien que sobra, como dice Miguelito en Mafalda, y es María Magdalena. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. María Magdalena es otra que empieza en lo oscuro y se va hacia la luz. Es interesante que acá va María Magdalena sola y no van otras mujeres como en los sinópticos. Que en el Evangelio de Juan vaya María Magdalena sola es interesante, pero esto le ha servido a más de uno con mente corta para entonces decir que María Magdalena era la novia de Jesús. Porque ustedes saben, como de la mujer lo único que importa es el cuerpo, si María Magdalena no era prostituta, era novia. Lo que importa es el cuerpo. No importa, por ejemplo, la militancia de María Magdalena. Pero bueno, vean esta frase que esconde algo, pero no importa toda, bueno, no nos importa excesivamente, pero cuando ve María Magdalena que la piedra estaba retirada y el cuerpo no está, dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Hay alguien más que está escondido. Es decir, a ver, Juan toma los textos de los sinópticos, de las apariciones del resucitado, pero como quiere concentrarse en María Magdalena, lo pone en María Magdalena, pero en este caso ¿eh? no sabemos dónde lo han puesto. Estas cosas pasan, son normales, lo mismo que pasó en el relato de los peregrinos de Maús, que si ustedes recuerdan, Pedro va al sepulcro, no va Pedro con alguien más, va Pedro solo, pero cuando los peregrinos de Maús hablan, dice, algunos de los nuestros fueron. Yo no estoy diciendo que vaya Pedro con el discípulo amado, esas cosas que solamente pasan en Juan, pero evidentemente algo hay. Eh, en el Evangelio hay una cosa que aparece ahí metida como una especie de añadido, que es toda la ida al sepulcro de Pedro y el discípulo amado. Salieron Pedro y el otro discípulo desde el versículo 3 hasta el versículo 10 y sigue con María Magdalena cerca del sepulcro, como si este texto lo hubieran añadido acá, el Evangelio de Juan, con una clara intención de rescatar la figura del discípulo amado, cosa que veremos. Va a ser interesante que a María Magdalena, primero, eh, los ángeles o uno de los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y dos versículos después se lo va a preguntar Jesús. Versículo 13, versículo 15. Mujer, ¿por qué lloras? Como ya dijimos la vez pasada, suele pasar en las apariciones del resucitado que a Jesús no lo reconocen. En este caso, María Magdalena cree que es el jardinero, como ustedes recuerdan, el encargado del huerto. Y es interesante, entonces, María Magdalena, que va de noche y llora porque se han llevado al Señor, eh, no recibe ninguna respuesta de los dos ángeles. Acuérdense que le preguntaron, ¿por qué lloras? Y dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que le preguntó lo mismo. Y la respuesta de Jesús, como siempre, que no tiene nada que ver con lo que le preguntan, es María, ¿no? Lo recuerdan. Y en cuanto le dice María, lo reconoce. Rabuni, es decir, maestro, señor. ¿Mm? Pero todavía no lo reconoce totalmente, o mejor dicho, lo reconoce como aquel que estuvo, como su maestro, como el rabí.
La Biblia de Jerusalén dice por ahí que Rabuni es casi divino y no, no es solamente maestro. Si ustedes lo ven, la Biblia de Jerusalén, en el versículo 16, Sí, ¿no? ¿Lo ven? sí. Denominación más solemne que rabí, empleada a menudo para dirigirse a Dios. Les recuerdo que el ciego de Jericó también le dice a Jesús Rabuni. Es una exageración de la Biblia de Jerusalén, es muy piadosa. Pero bueno, dejemos de lado eso. Lo cierto es que la mujer, María en este caso, lo dice Señor, lo reconoce como aquel, es decir, mientras en un primer momento lo confundió con un jardinero, ahora lo reconoce como aquel que había estado con ellos. Es interesante que lo reconoce cuando como buen pastor a cada oveja la llama por su nombre, María, ¿no? Y entonces María lo quiere agarrar, deja de tocarme, no he subido al Padre, y entonces le dice, deciles, andá a los hermanos y deciles que me voy. ¿Y qué dice María Magdalena? He visto al Señor. Listo, ahora ya es Señor. Acá sí con mayúsculas, si quieren, en el sentido teológico. Es decir, pasa de jardinero a rabí y de rabí a Señor. ¿Me van siguiendo o no? Yo quiero ahora presentar dos itinerarios más. En primer lugar, brevemente por ahora, después más en detalle, el del discípulo amado. A ver, está claro que el discípulo amado es el héroe del Evangelio, es el Maradona del Evangelio, o el Messi, como ustedes quieran, no me interesa en este caso entrar en discusiones menores. Fíjense que cuando Pedro y el otro discípulo, que es el que Jesús amaba, corren al sepulcro, ¿no? El Evangelio que dice que el discípulo se quedó afuera. Llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que le había cubierto no estaba junto a los lienzos, sino pegado en lugar aparte. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ujú. Entonces entró el discípulo amado. Pedro lo único que vio es los signos, el sudario y los lienzos, ¿no? ¿O no? Mire, como dice acá, sencillo, miren el larguísimo itinerario espiritual del discípulo amado. Entró el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¡Chin! ¡Pum! Terminó. El discípulo amado vio y creyó. Listo, ya está. No necesita más nada. Como ven, el itinerario del discípulo amado es el ideal para el Evangelio. Veamos entonces un poquito del discípulo amado antes de seguir. Porque ustedes saben que el discípulo amado solamente lo encontramos a partir de la pasión. Antes no aparece. Cosa que ocurre salvando en Lucas también con María Magdalena. Si ustedes recuerdan, el discípulo amado, la primera vez que aparece es en la última cena, cuando Jesús dice que uno lo va a entregar y entonces Pedro hace señas al discípulo amado que está al lado de Jesús, preguntale quién es, y él reclinando su pecho, reclinando su cabeza sobre el pecho de Jesús, le va a preguntar quién es. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 13. ¿Eh? Simón Pedro le hizo una seña y le dice, preguntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho del Señor, de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es aquel a quien le doy el bocado que voy a mojar?
mojó el bocado, lo tomó, se lo dio a Judas, hijo de Iscariote, y después de tomar el bocado, entró Satanás en Judas. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno entendía demasiado, que yo cuánto. En cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. ¿Lo ven o no? La siguiente vez que aparece el discípulo amado es al pie de la cruz. En un texto, si quieren, extraño, me refiero, al decir extraño, me refiero a dos cosas. Primero, que es evidente que los romanos no permitían que nadie se acercara a la cruz. Por lo tanto, esto es una cuestión más bien teológica que histórica. Al pie de la cruz no podía haber nadie. ¿Mm? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Pero no sabemos para qué los nombra estas tres, porque enseguida va a decir que estaba el discípulo amado, que no era ni María Magdalena ni María de Cleofás. ¿Mm? ¿No? ¿O no? Dice: viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. ¿Está bien? Entre paréntesis, algunos quisieran que el discípulo amado fuera una mujer, lo cual sería un poco raro con esto de tu hijo y no tu hija, ¿no? Pero bueno, eh, no me interesa por ahora ni la madre, ni mucho menos. Me interesa solamente el tema, por ahora dije, lo que me interesa en este caso, ustedes vean, es lo que importa acá es el discípulo. No solo es el que tiene una gran intimidad con Jesús, como se ve en la cena, sino el que recibe como suya, el que hace una nueva familia que Jesús viene a inaugurar. Ya hemos visto que Jesús inaugura una nueva familia desde Marcos en adelante, si se acuerdan. Después vimos que el discípulo amado es el que está junto con Pedro y corre más que Pedro. Yo no sé si me animo o soy demasiado osado. Si el señor rector me lo prohíbe, inmediatamente me callaré. Pero en el documento final del sínodo de la sinodalidad dice que el discípulo amado corre más rápido porque es más joven, pero respeta la ancianidad de Pedro. Tachen esa parte. Tachen esa. O si quieren, póngale una notita marginal que diga tontería. Pero no tiene nada que ver. Pero bueno, a ver, estamos acostumbrados a que en general la Santa Madre le haga decir a la Biblia lo que quiere. Se me escapó. No, no me hagan caso. Volvamos al texto acá. En este caso ahora, ya vimos el discípulo amado también junto a Pedro, pero lo que se nos destaca es que el discípulo amado es el que, al ver que el cuerpo no está, pero que no fue robado, por eso es la idea de que están las sábanas dobladas, el lienzo en un lugar aparte. Generalmente cuando entran en una casa a robar no dejan todo ordenado. No sé si tienen alguna experiencia ustedes en contrario, pero generalmente no. Al ver que no fue robado el cuerpo, el discípulo amado cree. Y ahora pasamos al capítulo 21. Como ustedes recordarán, el capítulo 21 en general es atribuido al redactor final del Evangelio de Juan, que es de la escuela joánica sin ninguna duda. No, eso no lo cuestiona nadie, pero tiene sus diferencias. Una de las diferencias es que ahora nos vamos a encontrar con la escena de la pesca milagrosa, en la cual hay 7 que están en la barca. El número 7 no es un número inocente en ningún lado, y menos en Juan.
nos vamos a enterar que, que dos de los que están en la barca son los hijos de Zebedeo, que nunca son nombrados en el Evangelio de Juan. Es la única vez en todo el Evangelio de Juan que son nombrados los hijos de Zebedeo. Pero dice así: Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los dos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Cuando dice otros dos de los discípulos y uno de ellos es el discípulo amado, puede ser cualquiera. Por lo tanto, uno de estos dos que no conocemos. ¿No? Como ustedes saben, el texto nos va a decir que hay uno que está en la orilla, no lo reconocen, y el discípulo amado le va a decir a Pedro: es el Señor. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, el discípulo amado es el que reconoce al resucitado, en este caso en un tipo que está en la orilla. ¿No? Después viene la escena de Pedro, de la cual vamos a hablar en un rato, y fíjense cómo termina la escena de Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, me amas, más que esto, bla, 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 bla. ¿No? Y dice que Pedro, viéndolo al discípulo amado, dice, lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que el que se había recostado en su pecho le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndolo, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué? Ahora el discípulo amado es el que permanece hasta la vuelta. Ya sabemos lo que es el verbo permanecer en Juan, lo hemos visto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el discípulo amado pasa a ser alguien que tiene una serie de características interesantes. Tiene intimidad con Jesús, forma la nueva familia que Jesús viene a inaugurar, cree en los signos de la resurrección y permanece fiel hasta la vuelta de Jesús. Es el discípulo modelo, es el discípulo ideal, ¿no? Y acá viene, para que yo haga una mención breve, porque no me alcanza el tiempo para mucho más, la referencia a la madre de Jesús. Porque es interesante que así como el discípulo amado no sabemos quién es, tampoco se nos dice el nombre de la madre de Jesús. Yo no estoy diciendo que se llamara Juana, no estoy diciendo que no existió, estoy diciendo que Juan expresamente no da el nombre, como expresamente no da el nombre del discípulo amado. La madre de Jesús, como ustedes recuerdan, aparece dos veces en todo el Evangelio, una antes de la llegada de la hora de Jesús y otra una vez llegada la hora de Jesús. Curiosamente, en los dos casos Jesús la llama mujer, algo insólito en cualquier relato, cualquier hijo a su mamá. No existe un hijo que llame a la mamá mujer. Sin embargo, en este caso lo aparece, lo encontramos. Es interesante que en el primero de los casos, esta mujer a la cual Jesús le pone un freno, estableciendo distancia con ella: ¿yo qué tengo que ver con vos? ¿Qué tengo yo con vos? Igual tiene una actitud discipular: hagan todo lo que él les diga. A pesar de la distancia, toma la actitud discipular. En el segundo de los casos, cuando, como dije, todavía no ha llegado la hora. En el segundo de los casos sí ha llegado la hora, y esta mujer ahora, junto con el discípulo amado, forman la nueva casa, la nueva familia. Sobre todo porque ahora Jesús va a derramar su espíritu. Acuérdense que en el Evangelio de Juan, no me entiendan mal la frase, Jesús no muere, Jesús entregó su espíritu, con todo lo que eso significa teológicamente. ¿Mm? ¿Me siguen, no? Entonces, vean que yo creo que Juan, a propósito, el Evangelio de Juan no da el nombre ni de la madre ni del discípulo amado, no porque no lo conozca, sino porque al no darles nombre,
los transforma a su vez en sujetos simbólicos. A ver, si a mí me dijera María o me dijera Miguel, el discípulo amado Miguel, quedó ahí, quedó en María y quedó en Miguel. Pero cuando se transforma en la madre, el discípulo amado, cualquiera puede entrar en ese combo. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Como se está acercando la hora y ya estamos en ella, en que el Hijo del Hombre va a ser entregado, me quiero detener ahora en otro muchacho, un tal Pedro. ¿Por qué me voy a detener en Pedro? Nosotros sabemos, precisamente porque el preferido de Jesús es el discípulo amado, que la categoría principal de todo el Evangelio es el amor, cosa que además lo sabemos por todo el discurso de despedida. Ámense, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen, ¿no? Es decir, el amor es la característica del discipulado. Y el discípulo emblemático es el discípulo que es amado por Jesús y que ama a Jesús. Y la ventaja que tiene esto además es que es una cuestión obviamente que aplica tanto a varones como a mujeres. María y Marta también son amadas por Jesús, no solamente Lázaro. Ahora, veamos un dato. Yo les acabo de leer el capítulo 13. Les recuerdo que cuando Jesús anuncia la traición, Pedro le pregunta, ¿a dónde vas? Estoy leyendo 13:36. Jesús, que no contesta como siempre, a donde yo voy no me podés seguir. Anoten el verbo seguir, no es cualquier verbo en los evangelios. Me vas a seguir más tarde. Y Pedro, cocorito siempre, ¿eh? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús más o menos le hace un chat. No seas gracioso, Pedro, que vas a dar mi vida por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. ¿No? ¿O no? ¿O estoy leyendo mal? Como ven, y esta es la clave, ¿eh? Jesús, después más adelante también nos vamos a encontrar que Tomás va a decirle, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a ver conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Mm? ¿Por qué me dicen muéstranos al Padre? Como ven, va todo el capítulo. Si me amaran, guardarían mis mandamientos. ¿Eh? No sé si me van siguiendo o estamos medio perdidos. Ahora, lo interesante acá es esto. Pedro que le dice que lo va a seguir y Jesús le dice que no lo va a seguir. ¿No? ¿Me siguen? Ahora, lo interesante es que en el capítulo 18, Jesús va al huerto al otro lado del torrente Cedrón, ¿no? ¿Lo recuerdan? Y en el diálogo de Jesús con los que lo van a capturar, Jesús va a decir 2 veces ego eimi, yo soy. ¿No? ¿Lo recuerdan? ¿Eh? Jesús dice yo soy en el versículo 6 y yo soy en el versículo 8. Entre paréntesis, es una clásica ironía de Juan decir que cuando Jesús dice yo soy, cayeron rostro en tierra, es decir, vieron a Dios. ¿No? ¿No? Pero bueno, dejemos de lado esa ironía teológica de Juan. Y entonces lo capturan a Jesús, como ustedes saben, esa característica de Jesús de Juan, que Jesús es el que maneja todo, dejen ir a estos y lo dejan ir, lo cual es bastante insólito, ¿no? ¿Mm? Y entonces, dice el Evangelio, que lo llevan primero ante Anás, ¿no?
pero no va a haber juicio, como les dije. Lo llevan ante Anás. ¿Y qué dice el Evangelio? Seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Pedro lo sigue, tenía razón. Como ven, Pedro tenía razón, no tenía razón Jesús. Pedro lo sigue, lo seguía. Ahora lo interesante es que una portera le dice a Jesús, perdón, a Pedro, no eres discípulo de este hombre, y Pedro que dice, uc eimi, no soy. Pasa un poco de la escena, Pedro está calentando, se le preguntan otros si no es discípulo, y de nuevo Pedro va a decir, uc eimi, no soy. Los dos yo soy de Jesús contrastan con los dos no soy de Pedro, porque Pedro a Jesús lo sigue físicamente, pero no lo sigue discipularmente, y Pedro lo sigue a Jesús para negarse, no solo negarlo, sino negarse, uc eimi, yo no soy. Y acá es donde canta el gallo. Después el Evangelio va a decir, y lo negó por tercera vez. No estoy diciendo que haya nada más que dos negaciones. Pero el contraste está entre los dos yo soy de Jesús y los dos yo soy de Pedro. Y ahora vayamos al capítulo 21, el capítulo en el cual Pedro corre y saca los 153 peces grandes. Y entonces viene el diálogo de Jesús con Pedro. Después de haber comido, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos, o que esto, o que a esto? Es variante. ¿Eh? Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? La intestación que le preguntaba por tercera vez, ¿me quieres? A ver, primera cuestión. Pedro se entristece, no porque Jesús le pregunte por tercera vez como si dudara. Pedro se entristece porque cuando se da cuenta que por tercera vez le pregunta, le dice, este me está corriendo con las tres tentaciones. Lo negué tres veces, ahora tres veces me está chuseando. ¿No? Así, Pedro se entristeció. Solamente una cuestión. Algunos han planteado, yo no estoy de acuerdo, con que hay una diferencia entre el agapao y el fileo. Pedro, me amas, Pedro, me quieres, o tú sabes que te quiero, diciendo como que Pedro, Jesús le pregunta a Pedro si lo ama en el sentido soberano, que es el agapao, pero Pedro no llega más allá del fileo, que es un amor más humano. Yo creo que no, yo creo que en Juan son sinónimos, y digo por qué. Porque el discípulo amado también es el discípulo al que Jesús quería, usa agapao y fileo igual, y Jesús va a decir, el Padre me ama, y también va a decir, el Padre me quiere, agapao y fileo también. Es decir, me parece que en Juan, agapao y fileo, como pempo y apostelo, son sinónimos y no hay diferencia. Pero bueno, dejemos de lado eso ahora. Lo que importa acá es esto. Pedro, ¿me quieres? Y acá viene esta frase. Fíjense, cuando Pedro le dice por tercera vez, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, préstenle mucha atención a los dobles en verdad en el Evangelio de Juan. Cuando eras joven tú mismo te ceñías y ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tu mano, otros te ceñirán, te llevarán donde no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios, y dicho esto le dijo, sígueme. Ahora que Pedro lo ama hasta dar la vida, ahora sí sigue a Jesús. Ahora sí es discípulo. Ahora, cuando va a dar la vida, cuando el amor es extremo hasta dar la vida, acuérdense que el Evangelio lo va a decir más claro, ¿no? Nada hay amor más grande que arriesgar la vida, no dice dar. Arriesgar la vida por los que se ama. El buen pastor arriesga la vida psige, como ya les dije, ¿no? Es capaz de jugarse, arriesgar la vida, perder la vida. Ahora sí, Pedro lo sigue a Jesús. Ahora sí, Pedro es discípulo. Pero entonces volvemos y terminamos con esto, porque ya es casi la hora. La categoría clave de todo el Evangelio de Juan es el amor. Y Pedro va a ser clave cuando Pedro confiesa el amor. Acá no hay una categoría diferente como en los sinópticos de Pedro, piedra, etcétera, sino acá Pedro como el amado que ama.
¿Mm? ¿Eh? Entonces, una vez que Pedro puede afirmar, confirmar que lo ama a Jesús y el autor sabe que Pedro ya dio la vida, que ya lo mataron, ahora sí, Pedro es discípulo porque ahora lo sigue. No como antes, que lo siguió para negarse. Ahora lo sigue amando. Siendo casi la hora, creo que podemos dar por terminado acá. No sé si ustedes tendrán algo para insultarme, ofender. Mi madre no tiene nada que ver, por favor, etc. No, bueno, la verdad que es buenísimo. Si alguien, como dice Eduardo, si alguien tiene para compartir, agregar, preguntar, aprovechemos ahora que tenemos este espacio, pero muy bueno. Bien, apareció todo, ¿eh? Apareció todo. Sí, buenísimo. Muy bueno. Sí, apareció todo. Sí, sí. Ah, yo quería decir que yo me compré la de Jerusalén y es nueva. Y Mm. esta dice, entre paréntesis, como dijo, dar la vida. ¿Cómo era la frase? Ya no me acuerdo. Arriesgar. No, no, no. Yo soy la resurrección y la vida. Exacto. Ah, En la Bueno, última versión está, sí. claro, está entre paréntesis igual, ¿no? Es una aclaración para que sí, sepan sí, que sí. ahora, Sí, por eso, ahora pero está. lo interesante es que la Biblia de Jerusalén, como es seria, más allá de que es conservadora o tradicional, cuando hay variantes suele ponerlo en la nota, pone var, que quiere decir hay una variante textual, y agrega o quita o modifica de acuerdo a las variantes. Ajá, ok. Bien. Bueno, quedamos ahí pensando. Si no hay nada, entonces, bueno, agradecemos todo lo que nos ha dado Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Oh, por favor. Y bueno, nos reencontramos a los que puedan, ya les mandamos el aviso para la vida del discipulado dentro de la iglesia en la organización de la comunidad, ¿no? Cómo la comunidad se organiza, ¿no? Una comunidad organizada que es la iglesia, Ujú. ¿no? Bueno, Bueno, muy bien. muchas Excelente la gracias. mirada. Gracias, gracias. Muchas Bueno, gracias, Eduardo. hasta luego entonces, Gracias. hasta el año que viene. Hasta el año que Ah, viene. No, todavía. Nos vemos. Gracias, Hasta gracias. Hasta luego, luego. Gracias, chau, chau. Eduardo. gracias. Gracias. Un Hasta luego, placer chau, chau. verlo.